Importante, obviamente, la parte de la resistencia, sobre todo por la longitud y el área transversal. Esto, obviamente, es un cable y normalmente esa resistencia nos afecta en el caso de la instalación eléctrica. Aquí otra de las cosas importantes es, por ejemplo, la resistividad de los materiales. En este caso, las medidas son resistividad a 20 grados centígrados. En este caso, el cobre es el que tiene la menor resistividad con respecto a los otros materiales que son aluminio y que son acero. Por lo tanto, se utiliza más cobre en ese caso. Con respecto a las instalaciones eléctricas, es importante que esta tabla de medular, más adelante, esa tabla que está en el libro de circuitos eléctricos, pero que de alguna manera nos sirve de manera general. Avanzamos en explicación con respecto a lo que nos sucede, porque tenemos el tamaño del conductor AWG. Eso significa American Wire Gauge. Esa es la norma de los Estados Unidos y esta es la que nosotros seguimos. En este caso, tenemos 28, 24, 22, 18, 14, 12 en general. Del número 16 hacia arriba se considera para fines de electrónica. Del número 14 hacia abajo, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 3, 0, son para fines de instalación eléctrica. Ya información básica es que la mínimo cable que nosotros podemos instalar en una instalación eléctrica o introducir es el número 14. No se permite un cable menor que él. Otra de las cosas importantes es que si ustedes ven el número 28 tiene un área transversal de 0.08, es un cable extremadamente pequeño. A diferencia del número 2 tiene una cable de 33.6. En este caso, el área transversal es extremadamente grande, es un cable muy grueso. El número 14, el mínimo cable en una instalación es de 2.08. Si ven la diferencia en cuanto respecto al cable 28 y con respecto al cable de 2 es bastante. Y otra de las cosas importantes, esto es la tabla número 5 de las tablas que les mandé, por lo tanto tienen que imprimir esa tabla número 5. Eso nos sirve para el cálculo de ducto y otros cálculos adicionales que vamos a tener. Y la caída de voltaje, vamos a utilizar de alguna manera la tabla número 9, creo que es la de la resistencia, ohmios por cada 1000 pies a 20 grados centígrados. Allá solo dice ohmios por cada 1000 pies. La resistencia del número 28 es de 65.3, un parámetro bien grande. Si ustedes la resistencia del cable número 2 es 0.1563. Entonces, si el cable es muy grueso o área transversal grande, entonces la resistencia es pequeña. Si el cable es muy pequeño y área transversal, el cable es muy pequeño, área transversal pequeña, entonces la resistencia es muy alta. Que esas tablas son interesantes, hay una relación porque de alguna manera al encontrar la caída de voltaje, nosotros tenemos que ver la resistencia del cable, la distancia, obviamente, entre más distancia, por eso dice ohmios por cada 1000 pies, hay una proporción de la distancia que nosotros utilizamos, la vamos a utilizar en pies, para que entonces nosotros tengamos la caída de voltaje correspondiente. En ese caso, ohmios por cada 1000 pies, entonces vamos a determinar esa distancia de esa manera. Bien, este problema, ahí tenemos encontrar la potencia. La potencia la podemos entrar directo o podemos encontrar la corriente primero. 4 voltios, 5 voltios, perdón, sobre 100 ohmios. Si utilizamos las fórmulas normales, tendríamos que encontrar la corriente primero. Esto me queda a 0.05 amperios y eso es igual a 50 miliamperios. Si ya tengo la corriente, puedo ver la potencia igual a B por I. En ese caso, la corriente sería, el voltaje sería 5 voltios
eh, por la potencia 5 voltios por 0.05 amperios. Eso nos va a dar, entonces, son 5 por 0.05. Me queda a 0.25 watts, o sea, 240 miliwatts, 250 miliwatts. Si usted si utiliza la fórmula de manera directa, entonces significa que los parámetros que tengo, potencia es igual a B cuadrado sobre R. En este caso, esto sería entonces 5 voltios al cuadrado sobre 100 ohms. Y eso me da comprobando 5 al cuadrado entre 100 igual a 0.25 watt, o sea, 240 miliwatts. Más que utilización de potencia. En ese otro caso, de manera similar, calcule la corriente y el valor de R. Bien, como pide la corriente, entonces vamos a hacer primero la corriente. Ahí tenemos las dos fórmulas, entonces la corriente va a ser igual a potencia, potencia sobre voltaje. Esto es igual entonces a 50 watts sobre 110 volts. Se me queda a 0.45 amperios, o sea, igual a 454.54 miliamperios. La resistencia, utilizando la fórmula, podemos utilizar la corriente, pero para no tener trabajar problemas con las cifras decimales, entonces sería 110 voltios al cuadrado sobre 50 watts. Y eso me queda 242 ohms. Y ahí tendríamos eso. Bien, otro de los aspectos importantes son las leyes de Kirchhoff y sus variaciones. En este caso, la variación primordial es perdón, las leyes de Kirchhoff, la ley de corriente, la ley de voltaje. La ley de Kirchhoff, que la sumatoria de corriente es igual a cero. La primera versión es que las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas. La conversión que vamos a utilizar, las corrientes que entran son negativas y las que salen son positivos. Si despejamos cualquiera de los dos para los dos lados de la igualdad, y A de la primera, y A y B entran y C y D salen, por lo tanto sumatoria de corrientes que entran igual a las que salen. Las dos variaciones, sumatoria de corrientes la sumatoria de corrientes es igual a cero, es un nodo, o
las sumatorias que entran al nodo igual a las sumatorias que salen del nodo. Cualquiera de las variaciones es lo mismo. Aquí lo importante es que en análisis de nodos, entonces análisis de corriente, pero al final, si ustedes ven, si estamos en una resistencia, vamos a poner voltaje sobre resistencia. La ley de tensiones de Kirchhoff, sumatoria de voltaje igual a cero. Entonces, igual, el análisis de voltaje igual a RI, vamos a utilizar corriente sobre todo, a menos de que tengamos el voltaje de una fuente. En ese caso, la sumatoria menos B1 más B2 menos B3 igual a 0, y si lo hacemos al revés es exactamente lo mismo. El circuito en serie y en paralelo, obviamente el circuito en serie es primordial, sobre todo porque la resistencia es la suma de cada una de las resistencias, los divisores de corriente, de voltaje, en este caso, la voltaje R1 entre la suma de las dos resistencias por B, el voltaje de la fuente. Y en el otro circuito que vaya a R3, sería R3 entre R1 más R2 más R3 por el voltaje de la fuente. Que ahí ya tendría esa situación planteada de esa manera. Lo más importante en este caso de los circuitos en paralelo, por eso volvemos a revisar este concepto, es que el 95, 99% o 100% de las conexiones en nuestra casa están conectadas en paralelo. Y obviamente eso es importante porque hay dos aspectos. Uno, las corrientes que se utilizan, y lo otro, la resistencia. La resistencia equivalente de aparatos conectados en paralelo, o resistencia sencillamente, la resistencia equivalente es menor que la resistencia menor. Eso es muy importante, sobre todo por los aterrizajes. Para poder disminuir la resistencia de tierra, que es importante, y que el nivel de esta resistencia, más adelante lo vamos a ver, es de 25 ohmios. Menor de 25 ohmios, entonces podemos hacer instalación eléctrica y es más o menos segura. Si es mayor de 25 ohmios, no es recomendable. Hay que bajar el nivel de tierra con los distintos métodos de reducción de las tierras por medio de algunos procesos que más adelante vamos a ver. En este caso, eso es importante porque en el caso, por ejemplo, de telecomunicaciones, en el sistema de telecomunicaciones, Onditel, en el caso de la mayor parte de las instalaciones, en un buen tiempo las hizo la compañía japonesa Oki o compañías japonesas. En ese caso, la mayor parte de las instalaciones de torres ¿cómo se llama? Estaban con un ohmiaje menos de 10 ohmios, o sea, súper segura. Entonces, en ese caso, es importante que nosotros determinemos eso y miremos que realmente es una buena ohmiaje que se tiene que tener, y por lo tanto usted con las descargas atmosféricas no tuvo problemas con sus equipos. Y en caso contigo y Claro han habido problemas en las repetidoras, sobre todo que el equipo se queda. Eso ha ido cambiando en el tiempo, pero igual es importante. Otra de las cosas importantes mencionar es con respecto a los aparatos, pues están conectados en paralelo. Entonces, los consumos dependen de las corrientes y del voltaje al mismo tiempo. Entonces, para mantener un voltaje hegemónico de 110 voltios o 220 voltios. ¿Por qué 220 y por qué 110? 110 nominalmente para los aparatos pequeños y 220 para, obviamente, depende del equipo de protección. Entonces, si es 220 para los aparatos grandes, que obviamente análogo a eso, es importante porque los aparatos grandes son los que consumen mayor energía o tienen mayor corriente. En mi caso, por ejemplo, muy rápidamente para ver, si yo pongo 1000 watts entre 220, eso me da 4.5 amperios. Si pongo 110 watts, 1000 watts, entre 110, eso me da a 9 amperios. Por lo tanto, necesitamos limitar la corriente de los aparatos grandes por cuestión de seguridad.
Toda instalación eléctrica hay que hacerla segura. En ese caso, los aparatos grandes de esa manera. Aparte de que consumen gran cantidad de energía, si nosotros podemos limitar el consumo total de estos aparatos, ya sea de la estufa, el aire acondicionado, la secadora de ropa, el calentador de agua, entonces, que son los aparatos más grandes normalmente conectados, entonces podemos reducir abismalmente el consumo total de energía en nuestra casa. Es importante eso, por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Bien, en el caso de los consumos estos de energía, los otros aparatos, que son aparatos electrónicos, se consumen menos. Obviamente tenemos que considerar los aparatos que siempre están conectados y los aparatos que no se conectan tanto por el consumo. Entonces, ya, los aparatos electrónicos normalmente son los que consumen menos, pero hay ciertos aparatos ¿cómo se llama? O dispositivos que nosotros, si nos conectamos más de 3 horas en instalaciones eléctricas, decimos carga continua, o sea, que consumen siempre la misma potencia. Ustedes tenemos algunos televisores, en caso de ustedes, las consolas de juego, o sencillamente la iluminación de manera general. Si ustedes están estudiando, entonces se encienden muchas veces los focos de las 6 de la tarde hasta 10, 12, 1 de la mañana, por lo tanto, ¿cómo se llama? Y hay en casas de que pueden tener focos externos o algún foco en un closet o en algún lado conectados toda la noche. Obviamente, por eso, limitando también el consumo de los focos, se puede limitar. Hay un aparato que es la refrigeradora que siempre está conectada, ¿no? Esas conexiones son importantes porque si nosotros limitamos el consumo total de energía, la cuenta que nos tira la ENEL es mucho menor. Pero entonces hay que aprender a esa parte, ¿no? Igual, ¿no? Si nosotros quisiéramos recomendar, entonces la parte básica es las instalaciones eléctricas, es el aterrizaje. Eso es en los contadores o en la cometida que llamamos, ¿no? De los contadores, desde el punto de vista del contador, para que ese no lea tanto la energía consumida, tenemos que controlar los aparatos que estamos utilizando. Hay ciertos aparatos, como los televisores ahora, de tecnología, ¿cómo se llama? Eficiente, de tecnología LED, entonces son de bajo consumo y cada vez se está haciendo tecnología más eficiente, de tal manera que el consumo es barato. ¿Cómo podemos saber si un aparato está consumiendo bastante energía? Entonces, sencillamente pongan la mano encima del televisor o encima de un aparato y depende el calor que emitan, ustedes van a sentir el calor. Si un televisor es viejo, si un televisor es nuevo, entonces van a ver la diferencia abismal en cuanto al calor generado por cada uno de ellos, ¿no? Esos tenemos que limitarlo. Igual, por ejemplo, hay un aparato que es los dos únicos aparatos que están 100% conectados ahora en nuestras casas, que son la refrigeradora y el router. Esos son los que están 100% conectados eh, todo el año, ¿no? A menos de que se vaya la luz, que eso es un aspecto que no podemos controlar. Esos aspectos son importantes de alguna manera porque son los que nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de recomendar las instalaciones eléctricas o hacer las instalaciones eléctricas. Preguntas. Bien, preguntas con eso. Bien, entonces, por lo tanto, una de las cosas, resumen de todo esto, la conexión en paralelo, lo más importante, y eso se tiene que reflejar de manera fija. En este caso, un ejercicio relativamente simple, dice el número de ramas, el nodo, fuente, el número de ramas, nodo y ramas, eso no nos interesa. En el circuito, IX 3 amperios, 18 amperios, voltios en la fuente, 8 amperios la corriente de la fuente, y el contable real. En primer lugar, los conceptuales son 13 amperios, 3 amperios, 8 amperios, aquí es 18 voltios, estos están conectados en paralelo, por tanto aquí es 18 voltios y 18 voltios.
Para hallar RA necesito la corriente. Hago un nodo acá para hallar esta corriente de aquí, que podría ser de esta manera. Y que le llamé IZ, entonces 13 amperios salen, entran al nodo y sale IZ más IE. Entonces IZ es igual a 13 amperios menos 3 amperios, igual a 10 amperios. O sea, IZ igual a 10 amperios. Esa es una manera de hacerlo, obviamente hay otras maneras, pero hay que ir muy rápido. Bien, el otro nodo, entonces IA sería la sumatoria de IF más IZ. IA entra y IF entra y sale IA. IA entonces va a ser igual a 10 amperios más 8 amperios. Esto me da igual a 18 amperios. IA igual a 18 amperios. Y aquí entonces teniendo 18 amperios, RA 18 voltios, 18 amperios es exactamente igual a 1 ohm. Pregunta, Julio. Bien, de manera de resumen, entonces tenemos que ver el hecho de que los voltajes y la corriente de alguna manera es lo que nos dan de alguna manera lo que nosotros necesitamos. En el caso ya estrictamente de la instalación eléctrica nos interesa el concepto de paralelo porque todo está conectado en paralelo. Y si no, el funcionamiento de los aparatos porque depende de la corriente que ellos sí consuma, depende de la corriente y el voltaje. Si nosotros le damos una menor corriente en algún aparato, entonces el funcionamiento es defectuoso, de acuerdo a lo que tiene diseñado. Eso es importante. Aquí hay otro ejercicio. Ese no nos interesa tanto, por lo tanto, un solo, este es 3 voltios, 1 voltio y hallar BX e IX. La malla entonces sería más 3 más 1 igual a BX, BX igual a menos 4 voltios. Y como ya tenemos el voltaje ahí, por la ley de Ohm, Ix igual a Bx sobre Rx menos 4 voltios sobre 10 ohmios igual a menos 0.4 amperes. Eso sería todo por hoy. Mañana vamos a seguir ya haciendo ya ejercicios. Ya a partir de mañana empezamos a hacer ejercicios de todo tipo. Ingeniero, ¿la clase siempre va a ser virtual o vamos a ir presencial? Ahorita se supone que todavía la clase sigue de manera virtual. No me han mandado ningún correo ni nada, ya revisé. Y pregunté ayer tampoco, todavía no. Entonces, de darse la situación de mandarme algún correo o algún mensaje de WhatsApp que me dan el aula, entonces yo les aviso en el transcurso de la tarde-noche. Les mando un correo al correo de la universidad, estén pendientes, pero si no, hasta como estamos ahorita, la clase va a ser virtual. Bien, vamos a pasar listos. Solo para formalizar esto. Bien, Mario Aguilera. Leonardo García. Presente, ingeniero. Edras Rodríguez. Presente. Walter Escamilla. Buenos días, presente. Buen día. Dani Enríquez. Presente. José Velázquez. Aquí estoy, ingeniero, presente. Christopher Andino. Omer Garay. Presente. Yarelis Escalante. Presente. Ana Zapata. Presente. María Cabrera.
Elvin Fortín, Presente. Ángel Valladares, Presente. Gerald Figueroa, Presente, ingeniero Gerald. Christopher Girón, Oswald Cruz, Presente. Iván Herrera, Presente, ingeniero. José Lagos, Ángel Mejía, Presente, ingeniero. Jonathan Galindo, Michael Mendoza, Presente, ingeniero. Isaac Villanueva, Presente, ingeniero. Isaac, una pregunta. Su nombre lo tengo en la lista como Villanueva, no Villanueva pegado. Sí, ingeniero, son 3, ¿verdad? Sí, así es, está correcto. Sí, lo tengo en el registro. No, yo, ¿cómo se llama? Porque le digo eso, ojalá que fuera, que esté bien, porque muchas veces en registro ponen eso y después es un lío para cuando uno se gradúa, no sabe el lío que corresponde, ¿no? Si alguien tiene problemas con su nombre, pongan nombres y apellidos completos y revisen eso porque es un problema, ténganlo por seguro que en la universidad es un problema serio después, ¿no? Bien, Incaibi Lazo. Incaibi Lazo. Bien, Joxa Rueda. Presente. Edgar Vélez. Edgar Vélez. Kevin Miranda. Presente, Kevin. Jamie Herrera. Presente. Bien, Jairo Raudales. Presente. Kenzie Oseguera. Presente. Bien, ¿alguien más que no haya mencionado, jóvenes? Y si no, entonces nos vemos mañana. Ya empezamos mañana a partir de hacer ejercicios y entramos en materia, jóvenes. Así que, ¿cómo se llama? Nos vemos mañana. Acuérdense, todavía hasta ahorita, de hoy, hasta el momento, a esta hora, no han enviado un mensaje de que podamos ir mañana de manera presencial, por lo tanto sería virtual. Y si en caso en el transcurso de tarde o noche me mandan algún mensaje, yo les envío correo a ustedes para que entonces enviarle mensaje. Si no, entonces buen día, jóvenes, nos vemos mañana. Fíjense. Feliz día, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.